Ahora haremos una conexión Point2Site VPN. Ahora esta conexión, ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos a tener un escenario donde vamos a tener una máquina on-premise y una máquina en Microsoft Azure, y para ello vamos a ver un diagrama que tengo aquí preparado para entender mejor esta conexión. Bien, ¿cómo se hace esta conexión? De un sitio on-premise podemos tener diversas máquinas. Estas máquinas a veces necesitan conectarse a una máquina en un entorno, por ejemplo, de Microsoft Azure, y para ello nosotros tenemos varios tipos de conexiones, entre ellos el Point2Site VPN, que es que un cliente esté remoto y pueda conectarse a una máquina que vive en Microsoft Azure. Para ello el cliente deberá tener una VPN client o un VPN cliente, y este a su vez va a tratar de conectarse a algo llamado Virtual Network Gateway, que es la puerta de enlace, la puerta de entrada para Microsoft Azure, y es quien autentica a través de un certificado del cliente, autentica que él tiene acceso para entrar y básicamente formar parte de la red virtual que se tiene en Microsoft Azure. Es decir, el cliente ahora también va a formar parte de esta VPN, de esta VNet, perdón. Y entonces el cliente va a poder ver básicamente el cliente que tenemos en Microsoft Azure. Ahora nosotros en este laboratorio vamos a tener el cliente, que es un entorno on-premise que vamos a igualmente tener con Windows 10, y vamos a conectarnos a un servidor vía web donde vamos a tener una página web. Entonces vamos a crear el entorno. Para ello vamos a Microsoft Azure, vamos a colocar Virtual Machines y vamos a crear un cliente que es el web server y un cliente que es básicamente la máquina con Windows 10. Vamos a darle Azure Virtual Machine y vamos a crear la máquina virtual. Aquí elegimos un grupo de recursos. Yo voy a crear un nuevo llamado VPN. Selecciono OK, selecciono la máquina que va a ser el server, selecciono la ubicación que va a ser en Central US de Estados Unidos. No requiere redundancia, la máquina va a tener Windows Server, vamos a colocar 2019 Data Center. Vamos entonces a colocar el tamaño y el usuario administrador. Colocamos la contraseña del usuario administrador, repetimos esta contraseña. Listo, entonces avanzamos. Le vamos a decir que por el momento queremos la conexión mediante RDP. Vamos a darle siguiente. Los discos está bien con SSD. En la parte de networking vamos a crear una red virtual. Esta red virtual es la que tenemos aquí en la parte de arriba, llamada VNet, y vamos a tener una red virtual. Vamos a darle crear, vamos a decirle VPN VNet como nombre de esta red virtual, y va a tener este espacio de direcciones que es la 10.0.0/16, y aquí nosotros vamos a tener una subnet que es la subnet que va a tener el servidor. Vamos a decirle subnet server subnet, que va a tener este rango de direcciones que es la 10.0.0/24. Ahora OK, y aquí nosotros vamos a tener que tener una IP, la IP pública, para por el momento conectarnos directamente a esta IP pública. Entonces sería revisar y crear. Aquí vamos a darle crear. Ahora vamos a generar el cliente igualmente a Virtual Machines. Vamos a darle crear Azure Virtual Machine. Elegimos el grupo de recursos. El cliente va a tener un grupo de recursos igualmente aquí en VPN, y este cliente va a llamarse cliente. La región vamos a decirle que sea en otra región de Estados Unidos, en la parte de este de Estados Unidos, y este va a simular un entorno on-premise, es decir, un cliente que se encuentra en el este de Estados Unidos y que va a conectarse a la máquina que vive en Microsoft Azure,
y aquí vamos a decirle que sea con Windows Server, más bien con Windows 10 Pro. Vamos a decirle que va a tener un usuario, listo, la contraseña. Vamos a ver la parte de los discos, colocamos SSD en networking, vamos a crear otra red virtual porque esta va a ser una red virtual separada. Este va a ser la red VNet cliente, que va a ser una totalmente diferente. Esta red virtual va a tener la 10.2.0.0/16 y aquí la subnet va a ser igualmente la 10.2.0.0/24 para el espacio de direcciones. Vamos a colocarlo aquí y este va a ser la subnet cliente. Esta es una red totalmente separada de la que tiene el servidor. Vamos a decirle OK. Vamos a decirle que nos vamos a conectar por RDP y creamos el cliente. Le vamos a dar crear. Ahora en el servidor vamos a ir al servidor que ya hemos implementado y vamos a conectarnos directamente al servidor a través del puerto RDP. Bien, una vez que nos conectamos al servidor, vamos a administración, agregar roles, vamos a agregar un rol de servidor web. Para ello vamos a dar clic sobre web server IIS, agregamos las características, siguiente, instalar. Ok, una vez que ya tenemos aquí el rol de servidor, vamos a ir a la carpeta del web server, netpop, www.root, vamos a darle nuevo archivo de texto, vamos a buscar aquí, renombrar los archivos y vamos a colocar HTML para crear una página para este sitio web muy pequeño, solamente es una línea. H1, cerramos el H1 y entonces copiamos, colocamos aquí el número 2, ese es el servidor web que está en Azure y aquí localización está en este de Estados Unidos. Ahora guardar, revisamos, cerramos, vamos a revisar a través de el servidor que tenemos una IP pública. Si nosotros hacemos clic aquí /index.html, vamos a ver que aún no tenemos el acceso porque no le hemos dado el permiso para el puerto 80. Entonces agregamos aquí, le decimos custom http prioridad 100 puerto 80. Bien, se ha agregado el puerto 80. Ahora refrescamos y vamos a renombrar este archivo como index y listo, ya tenemos acceso al web server a través de internet, pero lo que queremos es que a través del cliente nos conectemos directamente a este web server con la IP privada de esta máquina. Entonces vamos a cliente, igualmente descargamos el archivo RDP y nos conectamos. Ahora en la máquina cliente vamos a colocar hostname
y vamos a ver que estamos en el cliente, que es la máquina de Windows 10. Para ello vamos a darle en la búsqueda Win Version. Tenemos una máquina con Windows 10. Seleccionamos ipconfig y vemos que tenemos una IP privada que es la 10.2.0.4, y en el servidor tenemos, vamos aquí a colocar cmd y vamos a colocar hostname, es el server y tiene una ipconfig que tiene la IP 10.0.0.4. entonces estos dos no se comunican, pero a través del VPN PwnToSite vamos a hacer que se comuniquen. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un certificado. ¿Por qué un certificado? Bueno, porque nosotros necesitamos agregar ese certificado raíz en el Virtual Network, y ese certificado raíz a su vez va a desprender un certificado cliente, y este certificado cliente se va a atachar al VPN client y a la máquina, y cada vez que la máquina con su VPN client y su certificado de cliente va a ir a comprobar al Virtual Network Gateway si es correcto contra el root certificate. Entonces aquí Virtual Network Gateway decide el client certificate es el que se desprendió del root certificate. Si la respuesta es sí, le deja pasar a Azure a través del Gateway Subnet y a su vez a la subnet que está dentro de la Virtual Network. Pero si ese certificado es diferente o no es válido, simplemente Virtual Network Gateway no hace la conexión. Entonces lo primero sería generar el certificado. Entonces vamos a ir al cliente para generar ese certificado. Ya estamos en el cliente y lo primero que necesitamos hacer es abrir un PowerShell, porque nosotros debemos de generar este certificado a través de un proveedor de certificados, pero como actualmente no tenemos, entonces vamos a generarlo a través de PowerShell, que es un certificado autofirmado, que no es recomendable para entornos de producción, solamente a modo de prueba. Lo primero será generar el certificado raíz, que es el root certificate. Para ello vamos a copiar este código y vamos a pegarlo en PowerShell. Aquí esto se va a guardar en una variable llamada cert y nos va a proporcionar un certificado que se llama root certificate dentro de el administrador certificados de Microsoft. Seleccionamos pegar, copiar, pegar, enter. Listo, ahora sería a partir de este certificado raíz generar un certificado de cliente, que igualmente va a generar un certificado llamado client certificate. Vamos a copiar, vamos a pegar y aquí está el certificado del cliente. Entonces lo segundo sería ver ese certificado y exportar el certificado raíz. Mencionamos que el certificado raíz se tiene que exportar al Virtual Network Gateway. Entonces vamos a ir a Certificate, Manage User Certificate. En la parte que dice Personal Certificates tenemos los dos certificados, que es el Client y el Root, que básicamente son los nombres que le colocamos, Client y Root. Entonces vamos a ir al certificado raíz, clic derecho, todas las tareas, exportar, siguiente, no exportar la clave privada, seleccionamos base64.ser, siguiente. Donde vamos a guardar este certificado va a ser en el escritorio, colocamos root certificate, seleccionamos guardar, siguiente, finalizar, y entonces vamos al escritorio y aquí se encuentra el root certificate, que vamos a dar clic en editar.
Ahora lo siguiente sería crear la subnet para la Virtual Network Gateway antes de poder generarlo, porque el Virtual Network Gateway necesita una gateway subnet, que es una subnet separada de la subnet o de las subnets que tiene la Virtual Network. Entonces esta gateway subnet es única por cada Virtual Network y tiene el prefijo 27 porque así lo recomienda Microsoft. Entonces vamos a irnos a el portal de Azure, vamos a ir al la VNet donde vamos a tener el servidor, seleccionamos networking, seleccionamos la Virtual Network y aquí vamos a encontrarnos con las subnets, y dentro de subnets podemos crear la gateway subnet, que es la que necesitamos para crear la Virtual Network. Aquí damos clic en gateway subnet, seleccionamos el rango, va a ser 27/27 porque así lo dicta Microsoft, puede estar 29 por ejemplo, pero nosotros vamos a elegir 27 para espacio de direcciones. Entonces seleccionamos agregar y ahora lo siguiente será generar la Virtual Network Gateway. Para ello necesitamos utilizar la subnet del gateway. Por ello entonces vamos a dar clic sobre el buscador, seleccionamos Virtual Network Gateway y una vez dentro vamos a darle clic en generar. Ahora aquí en generar vamos a dar clic sobre la suscripción, seleccionamos el nombre que va a ser Virtual Network Gateway, la región tiene que ser la misma donde se encuentra el servidor, en este caso el servidor se encuentra en el este de Estados Unidos, en Central US, perdón, seleccionamos Central US y vamos a elegir el tipo que es VPN. El tipo de VPN va a ser basado en rutas porque si elegimos basado en políticas solamente podemos elegir el SKU Basic, pero para entornos de producción elegimos por ejemplo el SKU estándar. Entonces solamente el SKU estándar es soportado por Root Based. La generación es 1, la Virtual Network va a ser la VPN VNet, que es la misma que tiene el servidor. Seleccionamos Gateway Subnet, que es la 10.0.10/27. Seleccionamos el tipo de IP que va a ser estándar. Creamos una nueva IP, va a ser IP Gateway. Seleccionamos siguiente y crear. Esto va a tardar algo así como unos 20 minutos o alguna vez tardó media hora por ejemplo. Bien, una vez generado el Virtual Network Gateway, vamos al recurso. Ya hemos generado el certificado, hemos incluso generado el Virtual Network Gateway y ahora vamos a copiar el certificado, vamos al cliente, vamos aquí a certificados, vamos a root certificate, abrir con Notepad. Muy bien, ahora vamos a copiar este código, vamos a darle copy y vamos a ir entonces al Virtual Network Gateway y aquí tenemos que configurar primeramente la parte de Point to Site. Vamos a ir a Settings, Point to Site Configuration y vamos a agregar la configuración en Configure Now. Aquí el address pool sería básicamente la dirección que van a tomar los clientes que van a conectarse a la parte del Point to Site. Ahora vamos entonces a crear aquí el address pool. Aquí colocamos 172.16.0.0/16, que es la dirección que van a tomar los clientes. Ahora aquí sería la conexión IK V2. Eso es para que nosotros utilicemos este protocolo, este túnel para conectarnos. Entonces lo seleccionamos en Tunnel Type
iKey versión número 2. Aquí vamos a seleccionar cómo vamos a autenticarnos. En este caso ya generamos previamente el certificado. Ahora seleccionamos Azure Certificate. Vamos a decirle que el nombre de este certificado es el root y vamos a pegar el certificado que hemos generado en el cliente, el certificado root. Este es el código. Vamos entonces a decirle guardar. Esto va a tomar algunos minutos. Una vez que haya terminado, vamos a descargar el cliente. Vamos a decirle descargar VPN. Vamos a esperar a que se descargue. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo entonces en el cliente. Vamos al cliente. Vamos aquí a el escritorio y pegamos. Una vez que pegamos, vamos a descomprimirlo. Vamos a decirle extract all, extraer. Vamos a instalar entonces la versión de 64 bits. Vamos a decirle instalar, doble clic. Queremos que sí instale. Vamos a esperar. Parece que ya se ha instalado. Entonces, lo siguiente sería comprobar la conexión. Vamos a VPN, Settings. Vamos a ver que ya tenemos la VPN VNet. Esa VNet básicamente es la VPN a la cual queremos conectarnos, es a la cual está atachado el server. Vamos al server y vamos a ver que tenemos la IP que es la 10.0.0.4. Entonces vamos al cliente, vamos a decirle conectar. Queremos conectarnos, sí. Vamos a decirle continuar para los permisos. Y como vemos ya estamos conectados. Dice VNet conectado. Vamos entonces a hacer un poco más pequeño esto. Vamos aquí al CMD y colocamos ipconfig. Ya vemos que tenemos el adaptador del VNet y ya nos está dando la dirección que colocamos en el Virtual Network Gateway, que fue la dirección 172.16.0.0. Entonces vamos a hacer la conexión con el otro cliente. Bien, una vez que estamos en el cliente, vamos a comprobar que ya tenemos la conexión al otro cliente. ¿Cómo lo hacemos? Mencionamos al principio que tenemos un servidor en Azure y aquí teníamos una página web, un web server mediante IIS. Entonces nosotros queremos conectarnos a través del cliente on-premise que se encuentra en Estados Unidos. Vamos a ver aquí solamente para comprobar. Vamos a la parte que dice server, vamos a clientes, perdón, y el cliente se encuentra en una ubicación remota simulando un cliente on-premise. Está en el este de Estados Unidos, tiene una IP que es la 10.204. Ahora vamos entonces al servidor y el servidor está conectado a otra virtual network. Vamos a ver a cuál virtual network está conectado. Está conectado a la virtual network llamada VPN-VNet y tiene la IP que es la 10.0.0.4 y nuestro cliente está conectado a una virtual network diferente. Vamos a irnos aquí. Está conectado a una virtual network llamada VNet-cliente. Entonces estas virtual networks están completamente independientes, no están conectadas ni siquiera a través de la parte de los peerings, que son los emparejamientos. No tienen peerings, no tienen nada. Entonces vamos a la parte de virtual machines, vamos a server, vamos a eliminar la IP pública porque mencionamos que a través de la IP pública podemos conectarnos con el cliente o cualquier parte del mundo. Entonces vamos nosotros a colocar esta IP para que veamos que es la IP pública y estamos accediendo al servidor web que está en el server web, a la página web. Entonces queremos conectarnos a través de la IP privada mediante
la conexión de VPN que ya hemos generado y que ya establecimos, la VPN a través del VPN VNet. Entonces vamos a eliminar esta IP pública y vamos a tratar de conectarnos a la IP privada. Vamos a Networking, vamos a la NIC, que es la Network Interface del server, vamos a IP Configurations, vamos a ver que tenemos aquí la parte de IP pública, dice que está asociada. Vamos a darle desasociar y solamente vamos a estar conectados mediante la IP privada. Bien, ya no tenemos la IP pública, vamos a comprobarlo. Vamos a Server, vamos a Overview, vamos a ver que ya no tenemos Public IP Address. Si nosotros nos vamos de nuevo al cliente y tratamos de conectarnos a la IP pública, no va a ser posible. Eso es porque ya no está conectada a una IP pública, pero tenemos todavía la IP privada. Vamos a copiar y vamos a tratar de conectarnos a esta IP privada, porque mencionamos que tenemos la Pwn2Site VPN. Entonces es correcto, ya podemos ingresar, ya podemos ver, y esta IP obviamente es diferente a la IP del cliente. Vamos aquí y vamos a ver que la IP del cliente es la 10.204 y aquí es la 10.004. Entonces de esa manera hacemos la conexión Pwn2Site VPN.